Memoricé el Apocalipsis entero en 17 días. Los primeros 3 capítulos los memoricé en vivo. Varios de ustedes lo vieron. Ahora, les voy a contar las cosas que noté al memorizarlo. Tuve unos sueños muy curiosos, muy extraños de misiles, de lluvias de misiles y de drones y militares y un montón de cosas. Estuvo interesante los sueños. Pero a él les voy a contar ahora las cosas que he notado. Lo primero, los patrones numéricos. Todo lo que son de dos. Dios Padre y el Cordero. Aquí no sé qué creencias tengan ustedes. Yo no busco acoplarme a un patrón de creencias específico. Pero esto es lo que yo noté al memorizarlo. En todo el Apocalipsis no hay Trinidad. Aquí no vi en ningún momento que se hablara del Espíritu Santo o algo así. Se hablaba principalmente de estos dos. Dios, Padre y su Hijo. Eso es todo. No hay un Espíritu Santo como tercera entidad, sino que el Dios se mantiene así como una dualidad. Luego, hay dos profetas y uno de los dos resucitan al tercer día, después de 3 días y medio. Entonces, me parece que son así como que están emparentados, como si fuera... ¿por qué los envía de dos? Y no me parece usual, o al menos no recuerdo bien, no recuerdo yo que en algún momento de la Biblia aparecieran dos profetas al mismo tiempo. Pero aquí se menciona que aparecerían dos profetas. Morirían y resucitarían después de 3 días. Entonces es como que... Pero dice son testigos, aunque no aclara si es específicamente uno de ellos Cristo, pero es posible, ¿no? Luego, otra cosa, la madre y el hijo, el cual sería el rey. Luego la novia y el cordero. Y dos resurrecciones generales para la humanidad. Primero una, solamente para unos pocos, los 144,000. Y una segunda resurrección ya para todos los demás. Luego las cosas que son tres. El dragón, la bestia del mar, que sería el anticristo, y el falso profeta, que sería la bestia de la tierra. De estas asociaciones es muy evidente. Luego, parece que hay 4 secciones de 7. Las 7 iglesias, las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos. Y ya que la iglesia es como la advertencia de hagan esto, si no voy a ir para allá y van a valer verga. Entonces, pues estos son 3, ¿no? Son 3 copas, trompetas y sellos, los cuales traen desgracias. Y luego hay 3 ayes también, 3, ay, qué mal, ¿no? Me parece que se pudieran relacionar uno con el primero, con el falso profeta, el segundo con el anticristo y el tercero con el diablo, pero este tercer ay no se menciona de manera específica. Encontré en internet que algunos lo relacionan con una cosa, otros lo relacionan con otra cosa, pero en el texto en específico del Apocalipsis no dice en ninguna parte en específico este es el tercer ay, no hay. Yo creo que sería el derrumbe o la destrucción de la gran ciudad de la Gran Babilonia, pero ahorita les cuento. Luego, las cosas que son 4, solamente noté esta. Bueno, aparte de las 4 iteraciones de 7, que serían las 7 iglesias, sellos, trompetas y copas, pero lo más resaltable del 4 son los 4 seres vivientes que están alrededor del trono. Estos parecieran como, ¿recuerdan a los querubines de Ezequiel? En el libro de Ezequiel aparece un ser viviente así, que tiene 4 cabezas. Pero estos del Apocalipsis no son igual a estos de aquí. O sea, tienen cada uno una sola cabeza. Uno tiene cabeza de león y aparte son diferentes. Porque me parece que el de Ezequiel decía que cada uno tenía 4 alas. Y estos tienen 3 pares de 2 alas, me parece. Entonces, el primero tiene cabeza de león. Luego también, es lo curioso, es como que tienen pues 3 pares de alas y tienen ojos por dentro y por fuera.
Entonces por eso se ve una imagen bien maníaca, así como que da pesadillas al dormir, así como que se echó un ácido o algo. El primero cabeza de león, el segundo cabeza de becerro. En mi traducción, la que yo memoricé, no es de vaca, es de becerro. No es de toro, es de becerro, o sea, de uno chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué de un becerro y no de una vaca? No sé. Luego el tercero de un ser humano y el cuarto de un águila. A esta parte en específico sí se me hace como que ¿qué onda? O sea, yo no lo entiendo. Luego otra, las cosas que son siete, exactamente siete, empezando por las siete iglesias, y las numera en este patrón: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Entonces van así, pareciera una ruta, y se me ocurre visualizar que ya que se habla de la gran ramera que está sobre la bestia que tiene siete cabezas y 10 cuernos y así, y que está delante de la playa. Entonces, pues aquí hay una playa, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, la de Éfeso le decía: olvidaste tu primer amor. La segunda le dijo, a las de Esmirna le dijo: hey, esos judíos que dicen ser judíos no lo son. Y a la de Pérgamo le dijo: hey, tú estás ahí donde está el diablo. Entonces, ya que es eso, pues me imagino que la bestia estaría relacionada a esta, la iglesia de Pérgamo, que es donde dice que mataron a Antifas y demás, y que ahí estaban los que enseñan la doctrina de Balak y Balaam, y también los que enseñan el de los Nicolaitas. Entonces este es el que parece tendría algo más de sentido, porque a esta iglesia le dijo: tú estás donde está el trono del diablo. Entonces, pues esta es la que resulta ser más cercana pues no es así como que esté muy cerca, hay que ir más para allá y para acá, pero es la que parece estar un poco más cerca de Constantinopla. Eh, Creo que tal vez tuviera algo que ver, o de otro modo no sé, algo que tendría que ver con el mar. También me he imaginado, porque se nota que no lo escribe directamente a estas siete iglesias como tal, sino que estas son metáfora de otra cosa más grande y general, porque habla de los siete espíritus que fueron enviados a la tierra. Y estos siete espíritus son los ángeles de las iglesias. Entonces, si son siete espíritus que fueron enviados a toda la tierra, entonces cada una de estas debería ser metáfora de todas las iglesias de la tierra. Entonces, no sé, me he imaginado que tal vez habría que imaginar el mapa del mundo y repartir estas siete iglesias en esta manera para, pues para que abarcaran toda la tierra o algo así. Por eso está interesante, es cosa para explorar. Luego, los patrones también de 7 son estos, miren. Hay, son parecidos, no son iguales. Los 7 sellos a las 7 trompetas, a las 7 copas no son del todo iguales, pero son muy parecidos. Tienen unas leves diferencias que me da la impresión de que o algún autor lo alteró por accidente, o el mismo autor se le fue un poco el rollo y no los escribió en el orden que esperaba hacerlo. Pero es esto, miren. A la de Éfeso, primero, la primera: dejaste tu primer amor. Con esta es amable, el texto es amable, porque dice: no, tú detestas el mal, probaste a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, eres perseverante, has sostenido mi nombre, mi fe, etcétera. Pues el jinete blanco y arquero que salió venciendo y para vencer, pues es un buen símbolo, ¿no? Luego, la trompeta quema la tercera parte de la tierra, de la hierba y de los árboles. Y esto se repite en otras partes. Luego, la copa, úlceras y llagas en la gente. Entonces, eh, pues está curioso. Luego,
la luna. Me dio por asociarlo a los astros antiguos porque pues mis impulsos gnósticos me dicen, ay, los astros, los arcontes. Entonces, pues dije, la luna, pues la luna lo que se le asocia en el corpus hermeticum es crecer y disminuir. Me parece similar al amor, en cierto modo, la luna con el amor. Y, y así. Luego también antes de comenzar con las trompetas, un ángel dijo, espérense, antes hay que sellar a los que son de Dios. Entonces, no sé, se me hace un poco algún parecido, ¿no? Luego, Mercurio con Esmirna. Este es el tema, los que se dicen judíos y no lo son. El jinete rojo que quita la paz de todos y todos se pelean entre sí, me imagino, porque pues es como de, pues se pelean por asuntos doctrinales, o eso me dio la impresión. Luego también esto, no pude evitar pensar cuando, pues ahí, pues memorizándolo, pues, digo, allá como en Israel, que en el día de la independencia de Israel se hace un asunto de que están los sionistas, los que quieren tener el Estado, porque Israel fue fundado por ateos, por un ateo, y luego los judíos que dicen que se les está prohibido por Dios tener un Estado hasta que llegue el Mesías. Entonces me dio por asociar eso, ¿no? Luego, el tema, la trompeta, cae una montaña al mar y se hace sangre. Esto me parece tiene sentido y es asociable con esto de los judíos por Moisés, que hace el mar sangre, el río sangre. Luego la segunda copa, el mar se hace sangre igual. Luego, con Venus, la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satán, Balac y los Nicolaitas. El jinete es negro y con una balanza. Y describe pues esto, pues me imagino que es una crisis económica, por lo que dice después de, pero no dañes el vino y el aceite de cocina, ¿no? Entonces es como que es una crisis económica que hay, algo que pasó durante el Imperio Romano también. Luego caen las estrellas, la estrella de Ajenjo, y los ríos y fuentes de agua se vuelven Ajenjo. Luego otra cosa interesante, ¿no? Aquí hay 3 iglesias que están cerca del mar y todas las demás están cerca de ríos. Entonces me imagino que por eso hace esta distinción: mar, río y tierra, hierbas y árboles, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ver con esto, como que esta parte, y fíjense, el cae ahí en Pérgamo, es el que está junto a un río aquí, aunque este también está, ¿no? Pero esto se me hace que serían los más afectados. Bueno, el sol es el que sigue. Tiatira. Allí hay una mujer que se llama Jezabel, que profetiza cosas y que no le gusta, pero dicen que son fornicaciones. No sé si sean literales o no, pero dice que Jezabel tiene hijos. Pues, no sé, no tengo datos de una Jezabel, ¿no? Bueno, la muerte, aunque tampoco busqué si realmente existió esa Jezabel, o quién fue, o qué hizo, si se sabe algo más de ella, no sé. Luego aquí, la muerte en caballo pálido. Y es que también a la iglesia de Tiatira le dice en un momento: he aquí mato tus hijos, a los de Jezabel, con mala muerte. Entonces eso se vincula muy bien con esto de la muerte en un caballo pálido. Matar a la cuarta parte de la tierra, que es la cuarta iglesia, la cuarta sello, trompeta. Luego el sol es herido y se oscurece. Y este de acá, el de las copas, el sol quema a la gente. Entonces son como que uno pareciera lo contrario del otro. Si el sol se oscurece, ¿cómo va a quemar la gente, no? Pero pareciera que están vinculados, como que de algún modo, no sé, tal vez en una parte del planeta se oscureciera y en otra quemara gente, ¿no? Luego Marte, Sardis. Y fíjense, ¿no? Porque esto de los astros lo puse yo por intuición mía.
pero sí queda bien aquí con estas copas, con la copa, la trompeta. Luego Marte, la iglesia de Sardis, no manchar las vestiduras y acabar las primeras obras. Y con esta es muy grosero el autor, dice, sé que parece que das la impresión, manifiestas como que estás vivo, pero en realidad estás muerto, o sea, así como de, no sé, como que es muy duro con Sardis. Luego, los mártires piden justicia a Dios, se les pide que esperen hasta que se complete su número. Y precisamente esto de los mártires, se les dice que se les dieron vestiduras blancas. Y a la iglesia de Sardis se le dice, pero hay algunos entre ustedes que aún tienen blancas, tienen limpias sus vestiduras, les voy a dar vestiduras blancas. Entonces están vinculados estos de plano. Luego cae una estrella y se abre el pozo del abismo y sale una plaga como escorpiones. Esa está bien extraña porque dice que son como escorpiones, pero que tienen eh, que, que tienen como cuerpo de caballo, cabeza de mujer o cabeza de ser humano, pero cabellera de mujer, que tienen una cola como de escorpión con aguijón, que tienen alas. Es una wow, o sea, así como, qué bueno que no soñé con eso. Y bueno, luego en este tiempo la gente podría morir, pero no se le daría, no podrían morir. Luego, el trono de la bestia, no pude evitar pensar con esta en el COVID, no pude evitarlo. Luego, el trono de la bestia se oscurece. Pareciera estar vinculado con el de acá, por eso hay algunas cosas como que no coinciden, aunque también el pozo del abismo también menciona en esa parte que hubo mucha tiniebla cuando salió el pozo del abismo, entonces es posible que sí estén bien situados. Luego, Júpiter, esta con la iglesia de Filadelfia es con la que fue la mejor iglesia que hay. Porque dice, has guardado mi palabra y mi fe, y no dice nada malo de la iglesia de Filadelfia. Es la mejor que hay. Es la que está aquí, la penúltima. Esa pues sería la de Júpiter, que Júpiter la asociado a la justicia y así. En ese, el sello es que hay un terremoto, se oscurece el sol, la luna se hace de sangre, caen las estrellas. Este sello pareciera resumir varias cosas de las que están acá. Por eso me parece, hay un poco de cosas como que no concuerdan del todo bien. Por eso me parece que, o sea, pudiera buscarle y decir no, pero se me hace más fácil imaginar que el autor se confundió, que el copista se confundió o algo, porque creo que todo pareciera demasiado bien planeado como para que esto quede aquí así. Como que no hay algo que falla ahí. Luego, en esta se liberan los caballeros que esperaban en el Éufrates. ¿No? Y luego, también en las copas, la trompeta es esta, la copa es esta. El río Éufrates se seca y se reúnen a los reyes para la batalla. Y si se fijan, estos dos concuerdan muy bien. Y luego la última, la de Saturno, la de Laodicea. Esta es a la que le habla peor. Te dices rico, pero eres desventurado, miserable y pobre y desnudo, así le dice. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, así le dice. Saturno es el dios que en su época tuvo la época de oro. Yo lo vinculé con esto de que, pues sí. Y es que los planetas, no los acomodé yo a mi antojo, sino que es la forma en que están organizados según la cosmovisión de la antigüedad. En este orden iban primero la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Pero bueno, aquí ya se empiezan a sellar los 144.000 antes de que suenen las trompetas. Luego, el santuario de Dios se abre, esta es la trompeta 7, con el arca de la alianza dentro, y es momento de juzgar y destruir a los que destruyen la tierra. Y esto es interesante porque dice, no es Dios el que destruye la tierra, aunque dice acá pues que luego en otras partes que la tercera parte de la tierra fue herida, etcétera, que la tercera parte de los árboles y demás, pero eso es como que lo cantan los ángeles, pero como que tiene su contraparte o su correlato en la tierra,
que es diferente y que pues al parecer no son los ángeles los que destruyen la tierra, sino que son los mismos seres humanos. Y no son todos, sino que son algunos, ¿no? Los multimillonarios, pues quién más. Luego, el gran terremoto que destruye la tercera parte de la gran ciudad y cae granizo. Esta es la última copa. Me parece que por ello, como están emparentados todos estos, que pareciera que hablaran de los mismos periodos de tiempo o de unos muy cercanos entre sí. No es así como que sean primero sellos y luego otras 7 trompetas y luego otras 7 copas, sino que son lo mismo. Que esto de los sellos ocurre al mismo tiempo que esto y que esto. Y por eso me da la impresión de que estos 3 ocurren, uno para el anticristo, otro para el falso profeta y otro para el diablo. Y las iglesias pues están ahí aguantándolos, todo lo que ocurre a su alrededor, aunque también siendo partícipes de una que otra cosa. Luego, aquí me pareció ver una cronología en esto, y miren, lo primero, los días de los profetas dice que fueron 1260 días, que es más o menos 3 años, casi 3 años y medio. Y precisamente dice también que iban a resucitar después de 3 días y medio, y 1260 días son casi 3 años y medio. Así como que queda bien, o sea, como que sí le pensaron bien el asunto. Luego también hay otro momento en que habla de que los gentiles hollarán en la ciudad santa, o sea, caminarán o pisarán o pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y 1260 días lo dividimos entre 30, que es un mes, y serían 42 meses. O sea que cuando habla de 42 meses y de 1260 días, está hablando de la misma cantidad de tiempo. Así que por algo usó días en un momento y meses en el otro momento, para distinguirlos de alguna manera por alguna razón. De manera que es la misma cantidad de tiempo, pero por algún motivo usa una cantidad para uno y otra cantidad para otro. Luego, en Apocalipsis 11:3 dice que Dios enviaría 2 profetas. En el versículo que sigue dice que hollarían los gentiles en la ciudad santa durante 42 meses. La ciudad santa pues no queda de otra que sea Jerusalén. Entonces me da la impresión por ello que los profetas comenzarían empezando a predicar en Jerusalén, pero luego van a morir en otro lado. Luego la mujer, la madre de Cristo, en realidad el dragón, la bestia, el dragón, porque no es lo mismo el dragón que la bestia. El dragón debería tener 7 cabezas, pero pues la IA no me hace lo que yo quiero, pues hace lo que puede, pues con lo que fue entrenada. Entonces, la mujer, después de que tuviera su hijo, iría al desierto por 1260 días. Y es ahí otra vez. Cuando habla de los profetas y cuando habla de la mujer que tiene a su hijo, habla de 1260 días. O sea, por algún motivo coincide esa cantidad de tiempo. Entonces, también en 13:5 dice que la bestia del mar, o sea, el anticristo, se le daría a actuar por 42 meses, que es el tiempo en que estarían, con la cuenta de 42 meses es la que usa para referirse a que los gentiles estarían en la ciudad santa. Entonces es posible que la bestia del mar, el anticristo, también estuviera en la ciudad santa. Le fue dada una boca para hablar grandezas y blasfemias, así que es un político, un orador o algo así. Luego, después de que el dragón persiguiera a la mujer y que no pudiera vencerla, porque la tierra le ayudó incluso, y el dragón lanzó un río. Y eso es lo interesante si comparamos acá con que hay ríos aquí entre las iglesias. Entonces lanzó un río. A mí me parece que la mujer es la iglesia de Filadelfia, y es por eso que pues les explico más adelantito, pero Filadelfia es la mejor iglesia de las que hay. No se pudo hablar mejor de otra iglesia. Y aquí está precisamente el río, y la tierra la ayudó.
se tragó el río que el diablo le lanzó para destruirla. Entonces, el dragón persiguió a la mujer y no pudo vencerla. Entonces el dragón después se desquita con los restantes de su descendencia, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que la mujer no representa específicamente a una mujer que fuera la madre de Cristo, sino que representa a una mujer que ella misma representa, pues, a la iglesia. A mí me parece que no queda de otra más que imaginar que esa mujer es la iglesia. Y debería ser la iglesia de Filadelfia, por esto. Porque a la iglesia de Filadelfia le dice así, en el 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, le dice, a los tuyos no les voy a hacer nada, los voy a proteger de lo que va a pasar con la tierra. O sea, y también de la mujer, dice, bueno, debí colocarlo más adelante porque quería que mostraran las citas, pero más adelante, sí, pues la mujer fue llevada, después de que tuvo a su hijo, fue llevada al desierto y allí estuvo a salvo en un lugar preparado por Dios. Y es esto mismo que le dice a Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Entonces, por eso yo creo que la mujer representa a la iglesia de Filadelfia. Luego también dice esto, en 3:11, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto me parece, vengo pronto, es lo que dice Cristo, no queda de otra, es lo que dice Cristo. Y dice que en cuanto la mujer tuvo a su hijo, fue arrebatado a los cielos, para que no le hiciera daño a la bestia. Después la mujer es llevada y entonces es llevada al desierto, a un lugar que está a salvo, y tiene sentido que ahí le diga, como a la iglesia de Filadelfia, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Luego lo de la corona tiene que ver con esto del 24, que dice, y vi tronos, se sentaron ellos, les concedieron juzgar las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente. Y vivieron para reinar con el Mesías por 1000 años. O sea, esto de la corona son los 144,000, son también, es lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que no tomen tu corona. O sea, la corona, pues los que van a reinar con Cristo durante 1000 años, son los primeros que van a resucitar. Por eso me parece que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. La mujer es la iglesia de Filadelfia y son los que van a reinar con ahí los 144,000. Lo interesante es que esos 144,000 están combinados, son combinaciones de las 12 tribus. Y estos que son también decía a la mujer, y vi una gran visión en el cielo, una mujer vestida del sol, que tiene la luna a sus pies, y una corona de 12 estrellas. 12 estrellas, la iglesia de Filadelfia, los 144,000 que se componen de las 12 tribus de Israel. Entonces, pues me parece, esa mujer pues es la iglesia de Filadelfia y está compuesta por los 144,000. Y como son muchas tribus, por eso me parece que es una iglesia que no puede ser como tal la iglesia literal de Filadelfia, la que está ahí en el mapa. Debería ser algo más grande y que abarque el mundo entero. Y así. Luego, la historia de los profetas, ahondando en ello, los compara con 2 olivos. Me imagino tendrá algo que ver con el aceite de oliva. Pero bueno, un fuego sale de sus bocas y devora a quienes lo atacan. Esto me recuerda también a otra parte en la que una de las copas que dice que hizo que el sol quemara a la gente. Entonces, luego los profetas convierten el agua en sangre y azotan la tierra con plagas. Eso en 11:6. Y luego, pues esos, a mí me dio la impresión por esto, que todo lo que ocurre en el cielo, que se dice ahí, de las copas, las trompetas, los sellos,
tienen por correlato lo que hacen los profetas en la tierra. Y es que son esos profetas los que desencadenan esas cosas en la tierra, aunque los ángeles estén haciendo cosas allá arriba. Entonces como si fueran un espejo, ¿no? Como que ocurren las cosas arriba y abajo al mismo tiempo. No es así como que los ángeles desencadenen todo, sino que las cosas ocurren abajo de alguna manera. Entonces como que no son explicaciones totalmente divinas, sino que alguien en la tierra hace las cosas que los ángeles simbolizan o representan. Luego, los profetas morirían en la gran ciudad. Fíjense que no dice la ciudad santa, dice la gran ciudad. Y más adelante en otro lugar va a decir que es la gran ramera, es la gran ciudad que tiene dominado el mundo entero, o sea, el Imperio Romano. O ponle ahí el que tú quieras, que pues obvio es el único país que anda metiéndose en problemas donde no le importa, invadiendo y haciendo golpes de estado, etcétera. Pues ponle el país que tú prefieras. Yo ya le puse el mío también. Ahí pues. Luego, después de morir en la gran ciudad, que no es la ciudad santa, o sea, no es Jerusalén, predicaron en Jerusalén, pero los llevaron, ¿no? Por eso me parece que tiene que ver con el Imperio Romano, porque los romanos gustaban de, pues una vez que vencían a sus enemigos, hacer un desfile, humillando también ahí a los vencidos. Por eso llevarían a los profetas ya vencidos a la ciudad, a Roma, y ahí los matarían. Luego, o ya muertos, llevarían sus cadáveres para allá, no sé. Luego resucitarían después de 3 días. Ellos predicaron por 3 años y medio, resucitarían después de 3 días. Quizás no fueran 3 días, quizás como está el dicho ese de que un día para Dios son 1000 años. Entonces quizás resucitarían después de 3000 años y medio. Luego, después de que resucitaron, lo vieron la gente, lo vieron sus enemigos, y hubo un terremoto que destruyó la tercera parte de la gran ciudad. Ese mismo terremoto que se describe en los sellos, trompetas y demás. Luego, también esto de que fueran resucitados y llevados al cielo tiene que ver también, es asociable con el hijo que tiene la mujer y que es arrebatado a los cielos. Entonces es posible, no sé, se me ocurre pensar que tal vez uno de esos 2 profetas era Cristo, y que fue llevado para arriba y que luego va a regresar otra vez. O sea, mi pobre murió una vez, va a morir otra, y quién sabe, ¿no? Pero bueno, o tal vez no. La bestia también simula, bueno, sufre una herida de muerte con espada, pero se resucita, sana. Entonces eso pareciera la resurrección de Cristo, así como que intenta emularlo o imitarlo, pero de manera diabólica, pues. Y luego estos que sí resucitan de verdad. Luego, después de este terremoto que se destruye la tercera parte de la ciudad, mueren 7000 personas. 7000 personas. Luego, ahí es cuando entra el gran silencio, que se describe en uno de los sellos, en el sexto sello. Es cuando los muertos reclaman: oye, por Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Pues bueno, si la mujer fue llevada a la iglesia de Filadelfia, entonces es como que sufre un exilio. Y luego, pues se me ocurre imaginar que esta distinción de que a veces se use días, 1260 días, y luego otras veces se use 42 meses, sea quizás porque estos profetas nacieron dentro de la iglesia de Filadelfia, actuaron por este tiempo, y luego, después de que fueron muertos, los restantes de la iglesia se exiliaron y estuvieron 42 meses en el desierto. En ese tiempo fueron pasando todas las cosas que se me ocurre, estos mismos 42 meses que pasa la iglesia de Filadelfia en el exilio, es el tiempo que tiene la bestia de actuar en la tierra. Entonces, la iglesia de Filadelfia está en el exilio mientras el diablo anda ahí haciendo sus cositas. Luego, el número de la bestia es una cosa que leí, lo
más, ya lo había leído desde hace mucho, ¿no? Que César Nerón en hebreo coincide con la gematría. César Nerón. Nerón, este es Nerón, César. Y son 666. Pero la bestia tiene, bueno, el dragón tiene 7 cabezas, la bestia tiene 7 cabezas, y luego el falso profeta ese tiene una cabeza pero 2 cuernos, ¿no? Entonces, me parece que no es nada más la bestia, pues aquí lo mismo, lo dice el texto, y dice, estas 7 cabezas representan 7 reyes, 5 ya pasaron, uno está y el otro ha de venir. Y luego también dice que la bestia se cuenta como un octavo rey. Pero también, más antes dice, esta bestia era y no es. Entonces por eso me cabe imaginar que no es la bestia solamente un rey o una persona, sino que es un sistema, que sería el Imperio Romano. Y así. También leí que Ireneo de León decía que la gematría en el griego de latinos, o sea, de los latinos, el reino latino, o sea, que sería como se referían al Imperio Romano, también es 666. También leí de un autor, Bullinger, que dice que Gelatine Basileia suma también 666. Por eso me parece que esto es algo que escribió el compa pensando que iba a pasar en tiempos del Imperio Romano. Y es que muchas cosas que dice ahí se cumplieron durante el Imperio Romano. Durante el Imperio Romano se adoraba al emperador. El emperador era literal un dios. Entonces se adoraba al emperador. Y también hubo un asunto de que la gente tenía que ponerse un sello, un símbolo en la mano o en la frente para poder comprar y vender comida. Entonces eso pasó en el Imperio Romano. Y por eso muchas de las cosas que dice no puedo evitar, esto pasó en el Imperio Romano, no es algo que vaya a pasar en el futuro, es algo que pasó ya antes, en el pasado. Luego, aquí no, la cita. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra, o sea, el Imperio Romano, y así. Luego el milenio del reino, eso. Dice el texto así: y luego vi los cielos abiertos y a un jinete en un caballo blanco que tenía tenía los ojos de fuego, que tenía que era el logos de Cristo, que tenía en el muslo escrito ahí que Rey de Reyes, Señor de Señores, es Cristo. Peleó con el dragón y su ejército, con los reyes que lo apoyaban, con la bestia, y así los venció. Y entonces este silencio de media hora también pudiera ser que pudiera asociarse con esos 1000 años de paz. Pero bueno, después de que el Jesucristo vence al anticristo y al falso profeta, los echa al lago de fuego. Un ángel agarra al dragón, lo echa al abismo, lo encierra y lo sella para que no salga durante 1000 años. Entonces ahí es este asunto de la séptima copa y el terremoto que destruye Babilonia hacia Roma y la creación de la nueva tierra me parece que coinciden mucho. Por esta expresión, hecho está en los dos. El séptimo derramó su copa en el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono diciendo, hecho está, y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible cual no hubo desde que existe el hombre sobre la tierra. Y luego la creación de la nueva tierra. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí hago todas las cosas nuevas, estas palabras son fieles y verdaderas, escribe, hecho está, yo soy el alfa, el omega, y gratuitamente la fuente de la vida, etc. Hecho está, esta expresión está en los dos, por eso me parece, después de la destrucción de Roma,
Dios haría todas las cosas de nuevo y así. Por eso me parece que coincide todo, ¿no?, con la destrucción de Roma, era la idea. Y que en cierto modo sí se cumplieron varias cosas de las que dice, aunque yo creo que pudo haberlas escrito más bien en retroactivo. Y en algunas cosas pues no latinó, pues seguimos aquí, seguimos pagando impuestos, seguimos viendo guerras, seguimos. Pues es que el compa creía que iba a pasar ya. Y pues aquí estamos 2000 años después. Aquí. Luego unas cosas interesantes que ya noté también. Esto. El dragón engaña al mundo entero. La serpiente antigua, la que engaña al mundo entero. Entonces, todos los que se dejaron engañar por la bestia con sus prodigios y demás. Entonces, eh, para salvarse en este sentido, pues hay que tener inteligencia y entendimiento para distinguir el bien del mal, ¿no? Entonces, es interesante porque es como que, entonces, el libre albedrío cuenta, o sea, porque la gente no se deja engañar a propósito. Entonces, o hay que interpretar, a mí me parece ahí, entre el asunto es de entender o el asunto es de maldad a propósito. Porque el libre albedrío es el que dice, ah, pues hiciste el mal, lo hiciste porque quisiste. En cambio, la postura platónica de es por ignorancia, entonces ahí es, pues enséñame, ¿no? Entonces, pues no lo hice a propósito, nadie hace el mal a propósito, ¿no? Es una dualidad ahí que es conflictiva entre el libre albedrío o el conocimiento. ¿Cuál de las dos es? Yo opto por la del conocimiento, porque yo confío en que no hay nadie que haga el mal a propósito, sino que lo hacemos por ignorancia. Y así, por eso a mí la postura esta del libre albedrío me parece que está mal hecha, que está llena de huecos, que no tiene, no, para mí no tiene sentido. Luego, otra cosa que es necesaria para salvarse en esto del apocalipsis sería desobedecer al gobierno, porque el gobierno es el que dice o adoras al diablo o te mueres, entonces hay que desobedecer al gobierno. Y luego, ese me parece un buen consejo. Luego, no es que yo lo aconseje, guiño, guiño, pero bueno, y soportar muchísimo dolor y hasta la muerte, esas cosas, está ahí complicado, ¿no? Otras cosas no interesantes. Hay una parte de Dios cerca del final que dice que los 12, las, los 12, las 12 puertas son como 12 perlas. No, sí, las 12 puertas son como 12 perlas de la Nueva Jerusalén, o sea, la que viene del cielo. Entonces, esto se me hizo muy interesante porque dije, o sea, las 12 puertas que pudieran ser los 12 apóstoles son 12 perlas y son 12 puertas. Entonces, primero, las perlas son como, bueno, tengo entendido yo que son un granito de arena que entra en una concha y que ahí crece. Entonces es como un defecto que entra, o también podría verse como una semilla que cae en una tierra que lo hace crecer por dentro, ¿no? Igual me lo asocio con la parábola del sembrador. Entonces como una semilla que entra y crece dentro del interior como una perla, ¿no? Entonces, luego, las 12 puertas. Entonces es como una semilla que crece por dentro y que es la entrada al paraíso, ¿no? Luego también los 12 apóstoles como 12 puertas. Me imagino, ya ven que los apóstoles se dice que se repartieron por la tierra y que enseñaron diferentes áreas, ¿no? Pues eso, yo a mi mentalidad más, pues que no soy de, es que tienes que pensar igual que yo, cabrón, ¿no? Sino que a mí me da la impresión de que pues los 12 apóstoles seguramente pudieron haber tenido 12 interpretaciones diferentes de qué fue lo que pasó, qué fue lo que enseñó Cristo. Y todas pueden ser diferentes puertas para entrar al mismo reino, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ocurrió. Y luego, otra cosa también.
Eh, Así, el final del Apocalipsis y el principio, pero sobre todo el final, se nota que no lo hizo el mismo autor que hizo la mayor parte del texto. El final y el principio fueron añadidos posteriormente por un editor o por un copista. Primero, porque se presenta como 3 veces. Primero dice, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Juan testificó de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todo cuanto vio. Entonces, eso, primero, está hablando de Juan en tercera persona, pues no lo escribió Juan. Luego, ya por fin comienza y se presenta. Juan, a las 7 iglesias de Asia, paz y gracias a vosotros, etc. De parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Se presenta allí. Poco después se presenta diciendo, yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, etc. Entonces, se presenta ahí 2 veces, más aparte el añadido que se nota que no lo escribió Juan. Pero ¿por qué se presenta 2 veces? Pues ahí. Y si se presenta 2 veces, yo creo que con una bastaba. Me parece que pues alguien le metieron mano unas 2, 3 personas. Luego el final es el que se nota que no lo hizo él, el mismo autor. Porque dice, ¿no? Y no selles estas palabras. Se me hace que lo dijo así como, no selles estas palabras todavía, porque la gente se va a dar cuenta que lo que sigue no lo escribió el mismo autor. Y luego pone una parte así como, no, es que yo, Jesucristo, testifico que esto que está escrito en este rollo es verdadero, etcétera, etcétera. Y luego se nota ahí como que cambia mucho de voz, que de repente habla Jesucristo, de repente no se nota cuando empieza a hablar otra persona y cuando empieza a hablar otra persona. Ahí se nota que esa parte es la más descuidada. No la escribió el mismo autor, sino uno que halló el texto y dijo, wow, esto está genial, y entonces quiso darle más autoridad y simulando que lo escribió Juan el apóstol. Pero yo creo que no lo escribió Juan el apóstol, ni escribió el inicio y el final, lo escribió otra persona, y posiblemente quiso darle más autoridad al texto inventando que lo escribió Juan.